Bien, vamos a comenzar a grabar la clase y retomar lo que avanzamos la clase anterior. Bien, entonces, eh, por lo que veo, lo que hicimos fue representar las señales armónicas desde el orden 1 al 10, ¿ya? Y luego determinar la señal resultante con los respectivos valores de voltaje máximo, índice de distorsión armónica y el diagrama espectral. Bien, tanto de eh, voltaje como corriente. Bien, ya. Consulta, ¿alguna duda hasta acá? No, profesor. No, genial, ya, vale. Bien, entonces hoy día vamos a colocar en paralelo a la carga RL una carga RC, ¿ya? Que simule una compensación de reactivo de esa carga RL. Bien, entonces aquí vamos a colocar, cambiar nombre. Acá tenemos I carga RL. Entonces vamos a copiar esta hoja y vamos a colocar, crear una copia, voltaje corriente, carga RL, cambiar nombre, paralela RC, RL, RCT. Bien, entonces aquí se va a complejizar un poquito más, pero no tanto tampoco. Insertar. Ya, entonces acá, para diferenciar a este, le vamos a colocar RL y acá colocaremos RC. En farad. Bien, entonces aquí tenemos copiar. Este va a ser el ángulo de RL con L. Y aquí vamos a tener el XC. Y aquí tendremos copiar.
el Z del RL con L, y aquí tendremos el Z del RC con C. Y acá tendremos el ángulo del RC con C. Bien, entonces supongamos que esto es 1 y esto será igual a 1 veamos, el C. Yo dividido en, supongamos, 3 multiplicado por 2 por pi por 50. Ya, vamos a tener eso. Entonces, esto será igual al valor de la resistencia, y esto será igual a 1 dividido en el orden, que es 1 multiplicado por por 50 por la capacidad en faraday. Perfecto. Bien. Entonces, esto será copiar, pegar, y esto será copiar, pegar, pero acá el ángulo es este negativo. Ya, perfecto. Y no, pues F4. Bien. Y si este F4, si ese es cero, si ese es igual a cero, entonces el ángulo será -90. Si no, lo que es, esto es cero, perfecto, no es cero. Bien, RCS. Ya, entonces, ahora el desafío está en determinar la impedancia equivalente paralelo de eh, la rama RLL con la rama RCC. Bien, entonces para tal efecto conviene trabajar con las admitancias. Bien, entonces acá vamos a colocar la admitancia de RL y esto es en mo
Y aquí tenemos el ángulo de la admitancia. Entonces esto será uno dividido en ese valor y esto será el negativo de ese valor. Bien. Y acá tendremos la admitancia de la rama RC, que será igual al invertido, uno dividido en la impedancia del ángulo de la admitancia será el negativo del ángulo de la impedancia. De la impedancia. Perfecto. Entonces ya tengo la admitancia y vamos a calcular la parte real, la admitancia equivalente. Esto va a estar dado en mol. Esta es la parte imaginaria de la admitancia equivalente, va a estar dado en mol. Entonces sería, es igual a este valor multiplicado por el coseno de ese ángulo multiplicado por pi dividido en 180 más este valor multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por pi dividido en 180. 0,2. Perfecto. El imaginario sería ese valor multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por pi dividido en 180 más S multiplicado por el seno del ángulo multiplicado uno de pi dividido en 180. Bien, entonces ahora lo que yo debo hacer es sumar, no, está, debo calcular la admitancia equivalente, perfecto, esto es la admitancia equivalente
Y ahora el ángulo de la admitancia equivalente. Esto sería, es igual a la tan de esto dividido en esto por 180 dividido en pi. Perfecto. Y ahora la impedancia equivalente de RLL paralelo con RCC sería igual a uno dividido en ese valor y el ángulo de la impedancia equivalente sería igual al negativo de esto. Perfecto. Ya, vamos a comprobar. Ya, 0,0 3. 1173. Eso L por omega. 2 pi por kilo 50. Perfecto, de acuerdo. Ya, entonces, estos están buenos. Estos están buenos y por eso está bueno también. Ahora, bueno, el XC. El XC es 0,00106,103 2 por pi 50 por, por, lo invierto de 3. Ah, aquí hay un problema. Aquí tenemos un problema. Es uno dividido en t por, por 2 por pi por, ahí está, 3. Eso sí, eso sí. Perfecto. Y ahora
3. En polar sería 3,71. De acuerdo con usted. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería y 3 espacio 4, 3 espacio 4, 5,53. Ya, entonces si yo invierto S y si lo invierto S, 0,2, bien, tengo 53, perfecto, y 0,31, bien, perfecto, 0,32, 71. Ah, pero ese me da 21 negativo. Pero bueno, es 1 espacio 3 negativo, ya, ¿cierto? Está bien. Ya, entonces todo está perfecto. Entonces, si lo sumo, por ahí, eso está bien, eso está bien. Perfecto. Cero coma 26. Y si lo invierto, está perfecto, está todo bien. Bien, ya. Entonces tengo el, bien, la corriente máxima sería el voltaje dividido en la impedancia equivalente, que sería esta, ¿no? Por C, de la presión, fórmulas, pero acá se pone el voltaje dividido en la impedancia, perfecto. Y acá tendríamos el ángulo menos el ángulo del, perfecto. Bien. Entonces ahí tenemos RL paralelo con RCC. RLL paralelo con RCC.
en paralelo con RC, C, entonces, pulso los 6, Q, y esto es la corriente, bueno, sería P, esto es la corriente al cuadrado, la corriente al cuadrado, por el R, la corriente, ¿no? Con 14, guardar, con 9, 6, gracias, 5, 3, max, la corriente, en la corriente máxima, en la corriente máxima, el seno es 25, seno de S, F4, multiplicado por la frecuencia más 24 por pi, dividido 6.
Corriente máxima por el seno de 1 por omega más S24 por pi y max tiene 23, 25,26, S24 sería y max. Tengo 5,26, 24 tendríamos máximo 25 por 26, 24 pi. Acá, y máximo 25 por 26, 24 pi. ¿No? Tendríamos 32, 32, 32,47, 84. Max, uno a 25, 20. Bien, entonces tenemos no sé, el E, S por es, es igual a este multiplicado por el coseno de esto, multiplicado por pi, dividido en 180. Por el seno. Ahí sí, 84. Ahí sí.
Y acá tenemos el 6, 7 y el ángulo. Claro, tenemos es, es el z multiplicado por el coseno de este ángulo, coseno de este ángulo, multiplicado por pi, y dio 130. Y eso sería 14 del seno. Ahí sí. Entonces, si acá el traje máximo es igual a esto, y este valor será igual a esto. Perfecto. Entonces, supongamos que acá tenemos 50 volt en el tercer armónico. Vamos a tener un voltaje corriente resultante. Voltaje corriente resultante. um, Bueno, 50. Bien. Seis coma cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Bueno, igual que el máximo valor de todo esto. No, y acá vamos a tener que max en amperes es igual al máximo valor de todo.
35, ya, 45. Ujú. Con el teléfono, in, RL con L. Punto, ins, en, RL con L. Entonces, está el voltaje, está la corriente, está voltaje y corriente resultante, ¿no? Luego el formato
Número sin línea, sin línea, sin línea, sin línea, sin línea, sin línea, dos, once, bueno, tarjeta de RL. Bien, bien. Acá colocamos, acá, bien, es igual, ah, al revés, al revés. Esto es igual a esto, y eso es igual a esto. Y esto es igual a esto, esto es igual a eso. Y eso es igual a eso. Perfecto. Y acá, acá, tenemos, tenemos, ok, voltaje máximo, corriente máxima, cacho de DI, el cacho de corriente. Ya, entonces, esto será para acá, bien, esto para acá. Entonces, esto será igual a eso, esto será igual a esto, esto será igual a esto, y eso será igual a eso. Esto será igual a eso. Esto, 25, esto será igual a esto, esto será igual a eso. Bien. Y luego, bien, estos sean valores, esto será igual a
Eso. Ah, porque muestra LRL, y esto se da cuatro. Ah, no, esto será igual a, obvio, valores. Ahí sí, ya. Entonces, cosa perfecta. Copiar, queda especial, valor de aceptar. Y esto será igual a 26, 269, 45, 38. Perfecto. Mi nombre es resultados. Resultados. Bien. Entonces yo cambio ahí. Va. Igual a. Oh, esto es igual a. Igual a. Igual a. Entonces, si yo pongo acá 30 o 50, cambio. Perfecto. Bien. Y acá hago lo de eso. Ok, perfecto. Ya. Datos, variación de datos. Lista de todo esto. Perfecto. Perfecto.
Claro, cierto, ok, cierto fuera cero, y esto fuera cero, ah, en W1 es cero en 90, en 90, sí, si el omega 1 es cero, ahí si el omega 2 es cero, el omega 2 es cero, cero, entonces cero, y no, sí. Eh, sí, este es igual a cero, entonces cero. Si no, claro, perfecto. Entonces esto sería factor de potencia 1, perfecto. Bien, ya. Bien, valoración, valores, eh, formato celdas, formato celdas, UTF, aceptar, formato celdas, revisar, revisar. Si esto fuera cero, si fuera cero, perfecto. Si fuera cero, bien, bien. Ya. Bien, jóvenes. Consulta, ¿me han ido siguiendo en lo que he ido haciendo?
Sí, profe. Ya, perfecto. Miren, todo esto es lo que entrega al tiro un analizador de redes. Bien, entonces, en estas últimas dos clases hemos construido un simulador de analizador de redes. Bien, entonces quiero mostrarle algunos efectos que ocurren cuando uno va a mejorar el factor de potencia, bien, de desplazamiento, pero teniendo en la red presencia de señales distintas a la fundamental, que en este caso son armónicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos haciendo algunas validaciones. Si tuviéramos una carga, este en el primer caso, un circuito RL, donde solamente tengo L, no tengo nada de bobina, todo indica que debiese ser la señal de, ¿cómo se llama? De tensión con la señal de corriente debiesen estar en fase, que es lo que aquí ocurre, ¿ya? Estaría bien. De hecho, por ejemplo, si colocamos ángulo cero ahí, parte en el origen. Perfecto. Y lo otro, que como tengo solamente presencia de orden uno, ¿ya? Voy a tener una señal pura. El diagrama espectral va a mostrar solamente una barra en el orden uno, ¿bien? Igual la corriente. Y el THD de voltaje va a ser cero, al igual que la corriente. Bien, y tendría un factor de potencia igual a la unidad por ser una carga resistiva, ¿cierto? Lo mismo ocurriría si yo ahora pongo un circuito, una rama RC, donde ponga solamente una resistencia, ¿ya? Voy a seguir teniendo un voltaje y una corriente en fase, voy a tener presencia solamente de la señal fundamental y también tendría un factor de potencia igual a uno porque estamos hablando de un circuito netamente resistivo. ¿Ya? Bien. Pero, por ejemplo, si colocáramos estos valores, voy a ver si lo puedo copiar. Pegado especial, valores. Ah, perfecto, lo puedo copiar. ¿Ya? Acá vamos a tener un circuito RL donde este valor da como reactancia 4 exacto, ¿ya? Bien, y tendríamos que la corriente está desfasado, bien, en 53 grados más o menos, bien, y tendríamos un factor de potencia igual a 0,6, bien, donde la potencia activa es 5,8, la reactiva es 7, ¿ya? Y bueno, nuevamente los THD de voltaje y corriente serían cero porque solamente tengo la señal fundamental. Bien. Y el factor de potencia resultante sería idéntico al factor de potencia del orden uno, que es el factor de potencia de desplazamiento. ¿Ya? Pero si ahora agregamos, por ejemplo, un armónico en el orden, se me olvidó colocar el orden, 2 3 4 en el quinto, supongamos 45 volt en el quinto armónico, claramente se distorsiona la señal de tensión, no tanto la señal de corriente, ya aparece en el orden 5 una barra correspondiente al voltaje del quinto armónico, asimismo en la corriente, ¿ya? Y cambia la distorsión, digamos. ¿Cómo se llama? En voltaje un 14% y en corriente un 3%. Fíjense que está menos distorsionada la corriente que el voltaje producto de la bobina, del efecto de la bobina. ¿Ya? Bien. Y tendríamos que el factor de potencia de la resultante se parece harto al total, digamos. Si uno colocara todos los decimales, se daría cuenta que no. Bien. Pero fíjense en algo. Ahora, analizando este mismo circuito, pero agregando esta rama RL, supongamos que ponemos un condensador de esa naturaleza, especial, van a ocurrir dos cosas, una buena y una mala. Primero la buena. Se espera que si uno coloca una rama paralela a esta, digamos, donde tenga una resistencia y un condensador, ¿qué debiese pasar con el factor de potencia? ¿Debiese mejorar o desmejorar?
¿Qué creen ustedes? Tengo una rama RL, ¿cierto? Que es esta, pero voy a colocar en paralelo una carga RC, ¿ya? Entonces, ahora el efecto de la instalación completa, del sistema completo, ¿va a tener un factor de potencia mejor o peor? Sí. Profe, me arriesgo a decir, ¿aló? ¿Sí? ¿Te ¿Te escucho? escucho? Sí, me arriesgo a decir que mejoraría, pero ¿Cierto? Se esperaría sí, que mejore. Veamos. Entonces, originalmente tenía un factor de potencia 0,6 y ahora vamos a tener un factor de potencia 0,84. Mejora, efectivamente. Pero hay algo malo que ocurre, que fíjese de que el índice de distorsión de la corriente pasó de 3%, 3,5 a 55%. Se distorsionó mucho la corriente. ¿Se da cuenta? O sea, vea esta corriente azul y ahora vea esa corriente azul. Entonces, claro, en desfase angular, bajó el desfase angular, ¿ya? Producto del mejoramiento del factor de potencia, pero el efecto malo es que, ¿cómo se llama? Se desmejora la distorsión de corriente. Bien, mire cuánto sube la corriente, 114, la corriente máxima, el pic, ¿es harto? Entonces, eso hay que tener presente. O sea, en la vida real, cuando uno mejora el factor de potencia, genera dos efectos, uno bueno y uno malo. El bueno es esperado, que es justamente colocamos el condensador justamente para mejorar el factor de potencia. Lo malo es que, como les digo, se aumenta el ruido de la señal resultante de corriente. ¿Ya? La de voltaje queda igual, pues, si el voltaje de la red no va a cambiar. Se mantiene el voltaje máximo 356 y en, ¿cómo se llama? Y en distorsión de voltaje también. Va a mantener la distorsión que tenía, digamos. Bien, ¿sí? Entonces, lo que hemos estado viendo entre la clase pasada y la de ahora son dos cosas. Primero, repasar y aplicar los conceptos eléctricos que ya traemos, de cálculos de, ¿cómo se llama?, de corrientes, de potencia, en función de las impedancias del circuito y de las conexiones que tengan las cargas, digamos, en este caso una RL con una RC, ¿ya? Bien, en que logramos construir un equivalente. Y lo otro, ahora, ya que construimos esto, es ver los efectos, empezar a hacer análisis, ya que lo que nosotros nos toca hacer en nuestra vida laboral. Análisis de las instalaciones, de los efectos que pudiesen ocurrir, por ejemplo, la instalación de un sistema de compensación de reactivo. Bien, ¿sí? Consulta. em, yo me imagino que ustedes deben estar como en quinto o sexto semestre, si no me equivoco, ¿o no? Sí, profe, quinto. El quinto, ya, perfecto. Entonces, ustedes debiesen ser capaces de calcular la frecuencia de resonancia de este sistema. O sea, por ejemplo, si yo les doy estos datos, ¿ustedes pueden calcular la frecuencia de resonancia? Si les doy esos cuatro datos, ¿saben cómo determinarla? No me acuerdo muy bien, profe, hermano, yo. ¿no es la Ya. misma frecuencia de switching que dicen? ¿O es otra? No, No, nunca, creo que es otra. La frecuencia de switching. por lo menos yo nunca he escuchado de que yo sé que se llama frecuencia de resonancia o Ah, ya. frecuencia de pulsación. No No, sé si la traducción de switching sea pulsación, lo desconozco. quizás estoy Profe, cruzando terrenos. Sí, sí. es cuando se iguala la reactancia capacitiva con la inductiva. Los efectos reactivos de la bobina con los del condensador se anulan. O sea, digamos, se anulan porque se igualan. Y como tienen signo contrario, se anulan. Efectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que si tenemos un circuito RLC
y vemos que los efectos reactivos celulares, este circuito RLC va a tener un comportamiento resistivo, ¿cierto? Porque se van a anular los efectos reactivos. O sea, cuando nosotros vayamos a medir, por ejemplo, la demanda, la potencia reactiva o la energía reactiva, esta va a ser cero. Porque, como le digo, se van a anular los efectos reactivos de la bobina con el condensador, o de las bobinas con los efectos de los condensadores de la instalación. ¿Ya? Y eso ocurre cuando está presente en la fuente del sistema una frecuencia que hace eso, que logra ese efecto, y esa frecuencia en particular se llama frecuencia de resonancia. Entonces, por eso sería bueno determinar la frecuencia de resonancia del sistema. Bien, pero efectivamente es correcto lo que dice usted. Es una frecuencia que hace que los efectos de la reactivos de la bobina con los de los condensadores se anulen. Y ahí vamos a estar en presencia de un circuito RLC, pero con comportamiento resistivo. Bien. ¿Y por qué nos interesa? Porque ante esa condición, el que se expone a riesgo es el condensador, porque se va a ver sometido a una sobretensión que pudiese perforar el dieléctrico del condensador y es como, ¿cómo decirlo? Es como en un conductor, quitarle la aislación al conductor. Imagínense un conductor o dos conductores fase neutro y que están juntos, separados con una aislación, pero hagamos cuenta de que de repente esa aislación desaparece. Entonces, lo que se va a provocar es un cortocircuito y se va a manifestar en la explosión del condensador. Por eso es bueno determinar la frecuencia de resonancia del circuito, ¿cierto? Para verificar si está o no presente en la red y en el sistema. Bien. Por ejemplo, aquí sería terrible de que claramente no está, porque si no, nos daría que las potencias reactivas son cero. Pero si hubiera una frecuencia que haga eso, estaríamos en problemas. A ver, veamos. Voy a ver cómo varía la potencia, esta potencia, si cambio algunas cosillas. Por ejemplo, está en menos 6007. Menos 6007. 6007. 6007. Se mantuvo. Por eso es extraño. Es que es extraño. 45. 45. Cambia. Extraño. Ah, no está bien, po. Porque tiene que cambiar acá. 6006. 59. 6006. 1659. 1659. Ahí está, cambió. Eso está bien. Supongamos que esto fuera 50.
50, y este fue 50 también. Ahí va a estar. Ya, pero vamos a determinar mejor la frecuencia de resonancia. Para no estarla juntando en 311, después de Jeroja, en copiar. Profe, Dígame. usted ahora va a sacar era frecuencia de resonancia Sí, y ¿te podríamos escribir la fórmula que va sí, a pues determinar? de hecho la voy a deducir. Ah, ya. O sea, no solamente le voy a colocar la fórmula, sino que le voy a explicar de dónde sale la fórmula. Ah, ya. Muchas gracias. Sí. Esto va a ser lo mismo, sería 15, 15. Bien, esto no es tan extraño que ocurra, ¿eh? De hecho, lo vamos a bajar un poquitín. 10, 10, 5, y- esto en la vida real puede suceder, que tengamos presencia de armónico de secuencia cero. Y voy a proteger. Esto es positivo, negativo, cero. ¿No? Positivo, ya sé. Esto hay que hacerlo así. Positivo y negativo y cero. Ok. Ah, 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 secuencia. Claro. Entonces, lo de secuencia cero, fíjense que son los múltiplos de 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces, que haya armónico de secuencia cero no es extraño en la vida real. Y la señal de tensión se vería así. Casi pura, pero de una pequeña distorsión. ¿Ya? Y esto se vería en el diagrama espectral. Y esto arrojaría que el THD es de, no es tanto, 394. Bien. Sí. Ya, vamos bien. Está, está, uh, uh,
lápiz. Ya, vamos a partir con un ejercicio, o con un caso, mejor dicho, con un caso fácil o sencillo. Si yo tengo una fuente con resistencia, bobina y condensador, y esta fuente está en función de omega t, ya, y aquí tengo R en ohm, el L en Henry y el condensador en faradio, vamos a tener que mm, ok, la impedancia equivalente será igual a R más JXL menos JXC. O sea, R más J omega L menos 1 dividido en omega C. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un omega igual a omega de resonancia, un omega sub R, tal que la parte imaginaria, tal que la parte imaginaria del Z equivalente es igual a cero. Entonces, la parte imaginaria del Z equivalente es omega L menos 1 partido por omega C. Entonces, en resonancia vamos a tener esto. Omega R. Entonces, despejando, ah, despejando omega sub R, vamos a tener que omega R es lo mismo que 1 dividido en la raíz de LC. Entonces, para este circuito en particular, si el circuito está conformado por RLC, pero conectado en serie, vamos a tener que la frecuencia de resonancia está dada por 1 dividido en raíz de LC. Ejemplo. Ejemplo. Tenemos que la resistencia vale 2 ohms, que la bobina vale 1 Henry y que el condensador vale, supongamos, 0,03 farads. Entonces, la frecuencia de resonancia sería 1 dividido en la raíz de en 1 por 0,03 en raíz. Y esto es igual a... Calculemos la cama. Es igual a 1 en la raíz de 1 multiplicado por 0,03. Pum. Ya, esa va a ser la frecuencia de resonancia. 5,7
4 segundos. Entonces, veamos. Si calculamos la impedancia equivalente, sería igual a 2 más J omega 5,77 por 1 menos J 1 dividido en, perdón, 5,774 multiplicado por 0,03. Ya, entonces vamos a hacer eso. Es igual a el L, en Henry, y el C en Faraday. Entonces esto valía 1, este valía 0,03. Y la frecuencia de resonancia, el omega R, era en radianes partido por segundo, era igual a ¿cuánto último? Ahí, ¿cuánto es? Ahí. Entonces el XL en ohm es C. Este por eso, y de C es igual a 1 dividido en C por E. Entonces, vamos a colocarle menos X. Entonces, al sumarlos, me da cero exacto. ¿Se entendió? O sea, existe una frecuencia de resonancia que hace que la reactancia equivalente se haga cero.
Sí, Profe, sí, también pudo haber calculado la frecuencia en específico, porque ahí usted calculó la frecuencia angular, en realidad. sí, Podría haber calculado la frecuencia en hertz también, ¿o no? sí, claro. Profe, ¿vamos a hacer un break o seguimos de largo? Eh, Ya hagamos un break. 2pi f, ¿cierto? 2pi omega es 2pi f, o sea que esto sería esto dividido en 2 por pi. ¿Qué sería la frecuencia de resonancia en Hz? 0,92. Claro, porque omega es 2pi f y el f es omega dividido en 2pi. Sí, justamente. La probabilidad que esté esa frecuencia es bajísima. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando esta frecuencia sea algo muy cercano a un múltiplo de la fundamental. Sí, supongamos 98. Es muy cercano al segundo armónico. ¿Sí? Bien, miren, son las 20:42. ¿A qué hora volvemos? Coloque usted la hora, profe. Eh, Tomémonos unos, creo que 15 minutos es mucho. 10 minutos. 10 minutos volvemos a las 20:53. Ok, profe. Vale, vale. Nos vemos. Continúa la grabación. Ya. Bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio que es, claro, supongamos que tenemos una fuente y tenemos una bobina. Ah, entonces tenemos resistencia, bobina, condensador, que pide determinar frecuencia de resonancia. Entonces, acá la sugerencia es trabajar con la admitancia. Como está todo en paralelo, entonces aquí vamos a tener la conductancia menos J, la susceptancia inductiva más la susceptancia
capacitiva. Entonces, esto sería 1 dividido en R en ohm, o mejor dicho, uno dividido en R en ohm menos J, uno dividido en L en ohm más uno dividido en XC en ohm. Entonces, esto es igual a 1 dividido en R en ohm menos J, 1 dividido en omega L, esto está en ohm, más J, omega C en ohm. Esto Profe, dígame. me fijé que cambió los signos de la reactancia inductiva y capacitiva. ¿Eso es porque está trabajando en admitancia? Claro, justamente. Porque la admitancia, usted sabe que es el inverso multiplicativo de la impedancia, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, si hablamos en términos de resistencia, se llama conductancia, que es el inverso multiplicativo de la resistencia. Y si, ¿cómo se llama? Y si hablamos en reactancia, el inverso multiplicativo se llama susceptancia. Entonces, como tengo que el XL es ángulo 90, ¿ya? Al dividirlo, al colocarlo abajo, ¿cierto? El ángulo de esa operación me va a quedar en menos 90, en menos J. ¿Me sigue? Sí, profe, sí, profe. Y acá igual, pues, el ángulo del condensador sería ángulo menos 90, pero como está en el denominador, al resolver este cociente, me va a quedar como ángulo 90 positivo, por eso es más J. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, le entendí, gracias. Ya, vale. Ya, entonces, esto sería la admitancia equivalente. Para que quede claro, esto es un vector. Y de la misma manera que en el caso anterior, existe una frecuencia igual a omega r, donde, donde la parte imaginaria de la admitancia equivalente se hace cero. Entonces, eso significa de que uno dividido en omega RL, eh, perdón, aquí sería menos más omega RC es igual a cero. Entonces, despejando omega R, decimos que el omega R es 1 dividido en raíz de LC. Esto en radianes partido por segundo.
al igual que en el caso anterior. O sea, no vayan a creer que siempre es la misma fórmula. Solamente le estoy demostrando de que para un circuito RLC serie, la frecuencia de resonancia se obtiene con esa fórmula y que para un circuito RLC paralelo como ese, al resolverlo, también llegamos a la misma fórmula. ¿Bien? ¿Bien? Ya, ahora viene ¿qué frecuencia? Frecuencia de Ahora viene el caso más complejo. 21. Saben que lo vamos a dejar hasta acá porque es bien largo el desarrollo y prefiero hacerlo de una sola vez. ¿Ya? Bien, la próxima clase. Entonces, les voy a dejar una tarea. Tarea. Revisar en tne.cl normativas de electricidad, normas técnicas, sistema de distribución. Aquí está. Copiar. Link. Pantalla. Rectángulo. El título 3.2 y el título 3.3. Ah, esto también. Antes de 3.3. En los funcionamientos importantes de la norma de calidad de servicio para sistemas de distribución. Ya, miren, todo esto, ustedes quizás en algún momento se estaban preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con distribución? ¿Ya? Bueno, sucede que todos estos cálculos que nosotros hacemos, ya de voltaje máximo, THD, THI, etcétera, tienen que cumplir ciertas exigencias que están contenidas en la norma técnica de distribución, ¿ya? Que es la que está acá, ¿bien? Esta es la norma técnica de distribución y que la pueden descargar de ese link que les pasé. Y particularmente la exigencia de calidad de producto están contenidas en el capítulo 3. Y específicamente en el título 3.2 y 3.3 está la exigencia respecto de los armónicos de tensión y de corriente, considerando que los de corriente son exigencias para el cliente, la exigencia de distorsión armónica de corriente y de factor de potencia. ¿Ya? Bien. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora está íntimamente relacionado con esta norma técnica. De hecho, recuerden de que nosotros cuando calculábamos el factor de potencia para el aspecto tarifario ocupábamos esta fórmula,
coseno del arco tangente de la energía reactiva dividido por la energía activa. Bien, entonces, claro, yo no puedo o no podía llegar y colocarle esta norma y decirle, bueno, y estas son las exigencias a cumplir si no me aseguraba yo que entendían bien todo esto, porque la verdad que tenía dudas si esto lo vieron en alguna asignatura anterior. Entonces, partí de la base que no, ¿ya? Y ahora ya saben perfectamente cómo se construye la señal resultante y cómo se obtienen y se interpretan los diagramas espectrales de voltaje y de corriente y cómo se determinan los índices de, ¿cómo se llama?, de distorsión de corriente y también cómo se determina el factor de potencia, particularmente el de, ¿cómo se llama?, el instantáneo. Como ustedes ya saben cómo calcularlo, el del factor de potencia medio mensual. Bien. Entonces, como les decía, para la próxima clase vamos a dejar el cálculo de la frecuencia de resonancia de un sistema RLC, el que estamos estudiando, ¿ya? ¿Y por qué un circuito RLC? Porque el que modela justamente cualquier tipo de interacción que se conecte a la red, cualquier interacción interior, ¿ya? Y que si esa interacción interior se le mejora el factor de potencia, lo más probable es que sea a través de un sistema de compensación de reactivo en base a un condensador que claramente se va a conectar con conductores. Por eso también el modelamiento del RC. Eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, ¿Sí? consulta sobre la prueba Ujú. y la va a enviar. Tengo que enviársela. Tengo que enviársela. De hecho, había quedado el lunes, pero no alcancé. Sí. Eh, Perdón, una consulta. Ustedes la próxima semana tienen un receso, ¿ya? Entonces, y yo recuerdo que me indicaban que esta semana ustedes tenían pruebas, ¿cierto? Después de la semana de receso, profe. ¿Perdón, cómo? Después de la próxima semana empezamos a tener evaluaciones. Ya, entonces, en ese sentido, a ver, voy a ver un calendario. Yo tengo el sábado una de CEP. Este sábado, Sí. este sábado 16. Ya, entonces, ustedes toda la otra semana tienen receso, eso significa que no tienen clases ni pruebas, ¿cierto? Se supone, profe, solo Correcto. que hay un poco Vale. de confusión en el tema. Yo entendería que no, que en la semana de receso es como una semana, entre comillas, de vacaciones, pero que se les da para que ustedes preparen sus pruebas, ¿cierto? Y las pruebas debiesen venir después de la semana de receso, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a estar llenos de pruebas. Entonces, yo creo que la tarea, sí, a ver, estamos a 14, si yo se la envío a más tardar el domingo, ustedes tendrían toda esa semana y toda esa semana y podrían entregarla el jueves 4 de mayo, ¿les parece? No, el 4 de junio. Yo lo veo bien, profe. ¿Sí? Yo creo que un tiempo prudente porque también no es tan difícil la prueba, el trabajo, ¿Cuándo, digamos. profe? Eh, si yo se la entrego el domingo, a más tardar el domingo 17, capaz que se la entrega antes, ¿ya? Pero a más tardar el domingo 17, ustedes deben entregar resuelto el trabajo a más tardar el jueves 4 de junio. ¿Quién digo? 4 de junio. Y ahí tendrían más de 2 semanas y Ya, algo. profe. ¿Sí? Ya, quedamos en eso entonces. Ya, jóvenes, nos vemos en la próxima clase entonces. Profe, ese trabajo es grupal, ¿cierto? Claro, es grupal, mínimo 3 integrantes por grupo, máximo 5. Ya, sí, para ponernos de acuerdo. Sí, ¿Tiene algún formato, profe? no en Excel solamente. Vale, profe.
Ya. Eso, Y la tarea entonces, ya, de leer esto que nos claro, dijo. sí, claro. Esto para que sepan que existe esta norma técnica, que esta norma técnica tiene exigencias y que están íntimamente relacionadas con estos indicadores, con estos que están acá. Y ahora ustedes ya saben cómo se obtienen estos indicadores, que nacen de todo este análisis que se hace acá. ¿Bien? Y ahora también saben cómo se construye todo esto, ya no es un misterio. ¿Ya? O sea, quizás hasta ahora era un misterio de cómo se producían esas distorsiones, esas curvas, esos desfases. Ahora no, ahora saben perfectamente de dónde sale todo esto, que no es nada más que la superposición de las distintas señales armónicas. Eso. Excelente, profe. Muy buenas sus clases y lo felicito por el Día del Ingeniero. A nosotros nos Ah, falta poquito. no, estamos casi, estamos casi. Casi, casi. Muchas gracias, se Somos pasó. Inge. Sí, son bien ingenieros. Eso. Eso. Ya, estimado, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase. Y que les vaya muy bien en sus otras asignaturas. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Muchas profe, gracias, nos vemos. profesor. Chao, que lo Gracias. vean a todos. Gracias. Chao. Buenas noches.